Veremos ahora algunos de los puntos Luo-Yuan. Estos puntos son puntos muy importantes porque nos van a permitir pasar energía de un canal a otro canal. De forma muy general, los puntos Yuan también se denominan puntos fuente. Se dice que este punto es ambivalente, puede aumentar o disminuir indistintamente el caudal de energía y la función del órgano correspondiente. Todo depende si lo tonificamos o si lo inhibimos, porque es a través de estos puntos que entra la energía Yuan a cada uno de los canales. En realidad su acción es mucho más profunda y misteriosa, como su nombre lo indica. Este punto alcanza a la fuente misma de la energía del canal, es decir, el órgano que provee la energía del mismo. Por eso, su estimulación debe ser reservada para los casos en que queramos aumentar el canal energético forzando la tonificación. Muchas veces lo que hacemos es también poner el punto tonificante. Primero ponemos el punto Yuan para activar que entre toda la energía Yuan o una gran cantidad de la energía Yuan que corresponde al canal y después ponemos el punto tonificante. En algunos casos, por ejemplo, en el yuan de pulmón, pues es al mismo tiempo el tonificante y el yuan, pulmón 9. Pero bueno, en el caso de los puntos Luo, que son puntos de conexión, estos puntos conectan cada canal con el punto fuente de cada uno de sus canales acoplados. Se utiliza para descargar excesos o compensar defectos del caudal de energía entre dos canales vecinos. Corresponden a los canales secundarios y que comunican entre sí a dos canales principales acoplados. Se encuentran ubicados entre la extremidad de los dedos o de los ortejos y la flexión del codo o de la rodilla respectivamente. Su uso fundamental es cuando existe un desequilibrio yin y yang entre canales acoplados. También se usa en los casos de desequilibrio energético entre dos yin o dos yang de la vía del ciclo de generación. Entonces, se utiliza muchísimo para pasar energía de un órgano a una víscera o viceversa. Entonces, recordemos, los yuan, que se les llama fuente, generalmente reciben y los luo pasan. A los luo también se les llama puntos luo, puntos de pase. Entonces, en el caso del canal de estómago, su punto yuan es estómago 42 y su punto luo es estómago 40. Vamos a verlos. En este caso, el yuan de estómago, ¿se acuerdan dónde estaba el tonificante? Que nosotros para localizar el tonificante, que de hecho es estómago 41, sentimos el maliolo externo, el maliolo interno, nos vamos a la mitad entre las dos zonas y a partir de ahí seguimos una línea hacia acá, una línea hacia acá y a partir de ahí nos vamos a un huequito que queda en esta zona. De hecho, este que está aquí marcado es el 41. Voy a poner un puntito para que se alcance a notar mucho mejor. Y aquí es donde tendríamos el 41. Es decir, tomamos como referencia el maliolo interno, el maliolo externo, y después, ya que tomamos esa referencia, nos vamos a la mitad de distancia entre uno y otro punto, y estamos en el 41. Vamos a sentir generalmente en esa zona un huequito, en estómago 41. Ahora, este punto, estómago 42, que es el que estamos viendo, que es el punto yuan, está un kun distal de estómago 41. Entonces está un kun más hacia afuera. Por eso lo que hacemos es que podemos localizar el 41 y después nos vamos simplemente un poquito hacia lo más distal, es decir, hacia la punta del dedo y ahí, siguiendo, digamos, esa flecha, retomando como referencia el 41, llegamos ya al 42. Y ya que estamos en el 42, ese 42 es el punto yuan. Podemos estimular, si hubiera mucha deficiencia en el estómago, primero el punto 42, que es el yuan, y luego el punto 41, que es en sí el tonificante del canal. Y es excelente para darle más fuerza, fortalecer el vaso, el estómago, ayudar a dispersar la humedad, dispersar el exceso de calor. Por ejemplo, en casos de gastritis, úlceras gástricas, excesos donde por deficiencia de la misma víscera no está habiendo
un adecuado descenso del alimento, un vaciado gástrico adecuado, estos puntos van a ayudar muchísimo. Entonces, es muy importante que recordemos que muchas veces se combinan ese 42 con el 41. Pero bueno, el yuan es el 42. Eso tiene que quedarnos muy, muy claro. Ahora vamos al punto luo de estómago. Este es muy utilizado, es un punto muy importante. Tenemos que recordar, vean, está a 8 kun sobre el malleolo externo, 8 kun debajo de Dubí y 2 kun lateral de la tibia. Sabemos que Dubí está exactamente en el ángulo inferolateral de la rótula. Es decir, si nosotros tocamos nuestra rótula, vamos a sentir todo nuestro circulito que es la rótula y en el ángulo inferolateral vamos a sentir un huequito. Prácticamente vamos a estar aquí, perdón, lo puse un poco arriba, es acá, porque voy a marcarles la rótula. Aquí tenemos la rótula. Entonces, inferolateral tenemos el huequito, que es la zona correspondiente a Dubí, estómago, ahí, Dubí, estómago 35. Entonces tenemos otra referencia. Tenemos la zona que corresponde al malleolo externo. Entonces, si nosotros seguimos aquí, el malleolo externo estaría acá. Entonces, la punta más alta de nuestro malleolo externo. Aquí. Es más, me fui un poquito hacia adelante. Permítanme, que es aquí nuestro malleolo. Ahora, nosotros sabemos que del pliegue transversal de la rodilla a el malleolo externo tenemos 16 kun. Es decir, si ya sabemos esa medida que tenemos ahí, si nosotros ahí del pliegue de la rodilla al malleolo externo tenemos 16 kun y el punto está 8 kun por arriba del malleolo externo u 8 kun abajo de Dubí, pues simplemente nos vamos a la mitad. A la mitad entre el pliegue transversal de la rodilla y la punta más alta del malleolo externo. Y ahí ya vamos a tener la zona para buscar muy bien la zona de Fenlock. Pero ahora tenemos que buscar también el borde anterior de la tibia, porque vean que dice 2, un lateral de la tibia, pero se refiere al borde anterior de la tibia, es decir, la espinilla. Entonces sentimos la zona del borde anterior de la tibia, la tocamos, sentimos hasta el filito del borde anterior de la tibia, y a partir de ahí nos vamos 2 traveses de dedo hacia atrás y estaremos en el punto Fenlong, el punto luo de estómago. Entonces recordamos del malleolo externo, podemos irnos hacia arriba 8 sun o de Dubí 8 sun hacia abajo. Y del borde anterior de la tibia nos vamos hacia atrás, ahí, 2 traveses de dedo del índice y del dedo medio, que son nuestros 2, 1, del índice medio y anular, perdón, que son los 3 dedos, 2, 1. Y nos vamos ahí hacia atrás y tenemos a Fenlong, un punto muy importante para tratar la flema, pero para muchísimas otras cosas, muchísimas otras cosas. Ya sabemos que trabajamos en Fenlong, pero bueno, Fenlong es el punto luo del canal de estómago. Ahí lo tenemos. Y vamos a irnos ahora a los puntos luo y yuan de vejiga. Entonces tenemos aquí, entre los puntos luo y yuan de vejiga, el yuan, vejiga 64, y el luo tenemos a vejiga 58. Entonces, si sabemos aparte que el yuan lo combinamos muchas veces con el tonificante, y en el caso de vejiga, pues el tonificante va a ser precisamente el pozo. Entonces muchas veces lo combinamos perfectamente con el pozo. Pero bueno, vamos primero a ver dónde está localizado el punto yuan. En el lado externo del dorso del pie. Aquí de hecho lo vemos muy claramente. Por debajo de la protuberancia del quinto metatarsiano en la unión de la piel blanca con la piel roja, que es entre la planta y el dorso. Nosotros lo que vamos a ir es que vamos a ir sintiendo el metatarsiano en la parte lateral o externa de nuestro pie. Y cuando ya sintamos claramente nuestro metatarsiano, vamos a sentir muy claro un
pequeño hundimiento pasando el cóndilo proximal de la falange proximal, bueno, no, de la epífisis proximal de nuestro metatarsiano, y ahí vamos a sentir un pequeño huequito. Ese pequeño huequito, ahí tenemos la zona de vejiga 64. Y cuando ya estimulemos cuando queremos, por ejemplo, mejorar la función de la vejiga, aparte del yuan, pues sumamos el tonificante, que es el punto pozo del canal. Entonces va a ir muy, 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 muy bien para trabajar esas alteraciones de que pueda tranquilizar hasta exceso de estrés, este punto yuan. Relaja, hace que fluya más la energía a través de todo el canal. Mientras que el punto luo del canal, pues tenemos a vejiga 58. Entonces, es muy importante que recordemos este punto, porque es un punto también importante por ser punto luo. Entonces, aquí vemos que este punto está 7 zoom por debajo de Kulun. Kulun es vejiga 60. Y vejiga 60 lo localizamos. Aquí voy a poner una flechita. Nosotros para localizar vejiga 60 sentimos el malleolo externo y el tendón de Aquiles. Y ya que sentimos el malleolo externo y el tendón de Aquiles, pues ahí, en un huequito que hay ahí entre el malleolo externo y el tendón de Aquiles, tenemos vejiga 60. Ahí en un huequito. Parecido a como localizamos Tai Chi riñón 3, pero este es lateral. Entonces, este punto, vemos aquí que viene 7 zoom por arriba de Kunlun, es decir, vejiga 60. Ahora, también viene aquí un zoom inferolateral del punto Shengshan. Shengshan es vejiga 57. ¿Cómo localizamos vejiga 57? Pues lo localizamos en una línea imaginaria que une vejiga 40, que vejiga 40 está aquí en el centro, y esa misma línea imaginaria une la zona de vejiga 60. Entonces, imaginamos que vamos a trazar una línea de el 40 de vejiga al 60 y sobre esa línea, ahí ya que tenemos bien marcada esa línea, vamos a buscar una depresión, ahí, por debajo del vientre del músculo gastrocnemio. Entonces, el músculo gastrocnemio viene del cóndilo lateral y del cóndilo medial de la tibia. Toda esta zona es su vientre muscular, pero la zona de Chensan está por debajo del músculo gastrocnemio. Entonces, vamos a sentir aquí una ligera, vamos a marcarlo con otro colorcito, como un hundimiento. Hagan de cuenta que un hundimiento de este punto, vejiga 57. Pero nosotros lo que queremos localizar es el 58. Y el 58 está un kun inferolateral, es decir, a un ladito así diagonal, que es este que queremos localizar. Entonces, aquí vamos a ponerlo con otro colorcillo. Aquí tenemos ese punto. Del punto de vejiga 57, pues un poquito lateral. Acá, se me girando. Lateral. Y de vejiga 60, pues son los 7 zoom, que finalmente ya vimos por qué son los 7 zoom, porque es uno inferolateral de la zona del 57 que queda más central. Pero bueno, este punto es el punto luo del canal de vejiga. Lo utilizamos muchísimo para dispersar todo lo que pudiera estar perturbando el canal. Todo el canal para liberarlo completamente y que esté mucho más depurado. Entonces, ese punto es un punto importante también. Ahora vamos a el canal de vesícula biliar. Tenemos también su punto yuan y su punto luo. Entonces tenemos vesícula biliar 40 y vesícula biliar 37, respectivamente. El 40 es el yuan y el 37 es el luo. Entonces tenemos aquí el punto yuan, vesícula biliar 40.
Y vemos en la parte anteroinferior del malleolo externo, ya me regresé, ya me adelanté, en la depresión situada en el lado externo del tendón del músculo extensor largo digital. Entonces, lo que nosotros vamos a sentir más fácilmente va a ser el malleolo externo. Entonces, sentimos muy claramente como una referencia anatómica el malleolo externo. Sentimos el malleolo externo, sentimos el malleolo externo. Y nos vamos antero, así por delante y abajo, antero inferior, y vamos a sentir un huequito, una depresión. Podemos extender, pedir que la persona extienda y flexione el pie, que nos haga una dorsiflexión, que se ponga el pie de puntita y después una dorsiflexión, para que podamos sentir muy bien el lado externo, bueno, todo el tendón del músculo extensor digital. Lo que vamos a sentir muy claramente es esta parte. Cuando la persona va moviendo su pie, sentimos este tendón. Ahí, puse. Ahí. Este tendón, que es en realidad un tendón común, que veamos cómo va hacia los 4 dedos. Aquí digamos, casi como que se ramificara. Así. Aquí viene uno propio del pulgar también. Pero este que es el común de esos 4 dedos es el que sentimos más. Entonces pedimos que haga una plantiflexión, una dorsiflexión, sentimos el movimiento y nos vamos a un lado de ese tendón del músculo extensor largo digital. Sobre todo, lo que sentimos más es la zona del borde del tendón que está a nivel del malleolo externo. Entonces, ubicamos el malleolo externo, ubicamos malleolo externo y sentimos el tendón, pero a nivel del malleolo externo, ligeramente por delante, en el huequito que se hace a ese nivel. Y ahí tenemos el punto Yuan de vesícula biliar. Mientras que para localizar el punto Luo, pues nos vamos simplemente a 5 zoom por arriba del malleolo externo en el borde posterior del peroné. Entonces, para localizarlo, lo que sentimos es el malleolo externo y a partir de ahí, ya que localizamos el malleolo externo, nos vamos 5 zoom por arriba, directamente 5 zoom por arriba y ahí estamos en la zona del punto vesícula biliar 37. Entonces está aquí prácticamente a un zoom de diferencia. Aquí está el 37, luego el 38 y el 39. Muchas veces metemos una misma aguja para tomar al mismo tiempo el dispersante del canal, el punto de influencia de médula y este que es el punto luo para liberar. Entonces tocamos desde 3 zoom por arriba del malleolo externo, 4 zoom hasta llegar al punto luo, que está a 5 zoom por arriba de la parte más alta del malleolo externo y lo estimulamos para hacer una buena dispersión. Pues muy bien, aquí estamos con los Luo y Yuan de los Yang del pie. Entonces, allá los podemos estimular y vamos a después hacer alguna práctica en clase. Pues bueno, ahora vamos a ver los Luo Yuan de los Yin del pie. Entonces ya vimos los Yang del pie, ahora vamos a ver los Yin del pie. Entonces tenemos que entre el Luo de vaso, pues tenemos a Tai Bai. Este es muy utilizado porque vaso cae muchísimo, el Yuan de vaso, porque vaso cae muchísimo en deficiencia. Bueno, Gonsun también lo usamos mucho porque es parte de los puntos ginecológicos más importantes, junto con Sanjin Yao. Pero bueno, es muy utilizado también para romper muchos estancamientos y paso de energía. Pero bueno, vamos a recordar dónde está el punto Yuan del canal de vaso. Es muy fácil de localizar y lo vamos a localizar aquí. Tenemos aquí toda la zona de la articulación metatarsofalángica. Y vemos aquí su localización proximal de la articulación metatarsofalángica del primer ortejo. Lo que vamos a sentir es donde a algunas personas se les hace la luz valgus o el juanete, ahí vamos a sentirlo muy claramente. Y ya que lo sentimos de hecho pasando y antes, distal y proximal.
porque estos puntos generalmente los activamos mucho porque cae en gran deficiencia. Entonces, este que es el punto Yuan, Tai Bai, lo localizamos en la articulación metatarso-falángica proximal, aquí. Entonces, proximal. Este punto es el punto Yuan. Este va muy bien también moxado. Como cae en mucha deficiencia, muchas veces también estimulamos el tonificante, que es Dadu. Y el tonificante lo tenemos ligeramente distal. Entonces, un poquito más allá. Entonces, como es muy común que los estimulemos juntos, tanto la zona de Tai Bai, aquí hice un círculo muy gigante, aquí tanto la zona de Tai Bai como Dadu, pues primero estimulamos Tai Bai, porque es el Yuan. Imagínense que tuviéramos un canal muy en vacío, está muy agotado por malpasadas, por comer cosas frías, por desvelarse, por estar teniendo muchas preocupaciones, pues no tenemos energía en el canal, tenemos que estimular que entre la energía Yuan al canal. Y ya que calentamos, moxamos, masajeamos, estimulamos Tai Bai, ahora sí, Dadu, ya que hay energía en el trayecto del canal, lo podemos estimular perfectamente. Dadu al ser el punto tonificante, va excelente, va muy, muy, muy bien. Y lo tonificamos perfecto. Y mientras que el punto Luo del canal, pues está muy cerca del punto Yuan. En este caso, pues vemos que únicamente un poquito más atrás, esta depresión se siente muy, muy clara, es la depresión del borde anteroinferior de la articulación tarsometatarsiana del primer ortejo. Entonces aquí ya está todo el primer ortejo, pero después nos vamos a el metatarso y ahí vamos a sentir una clara depresión en esta zona y vamos a ubicar entre la piel de la planta y la piel del dorso ahí y vamos a sentir cómo nuestro dedo choca con el hundimiento, con esa depresión, que de hecho se forma por que estamos en la base de la epífisis proximal del metatarsiano, ahí en ese choque del cóndilo. Ahí lo tenemos, Gonsun. Es un punto muy importante, como libera excesos, relaja y permite que se fortalezca el estómago y el vaso. Ayuda a una muchísimo mejor digestión. Trata muchas alteraciones que tienen que ver también con sobreexcitación de emociones, alteraciones donde ya hay mucho estancamiento de energía. Y es uno de los puntos más importantes para tratar directamente alteraciones ginecológicas también. Entonces es un punto muy, 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 muy importante, Gonzalo. Y tenemos el punto Luo y Yuan de riñón. En el caso del punto Luo, bueno, de estos de los más utilizados es el Yuan. Aquí, Tai Chi. Tai Chi es muy utilizado. A veces hay hasta quien piensa que Tai Chi es el tonificante, porque a veces hasta se utiliza más que Folio. Pero bueno, Tai Chi es el punto Luo y, perdón, el punto Yuan. Y Dachon es el punto Luo del canal. Entonces vamos a verlos. Esto es muy usado, es muy, muy, muy usado. Tai Chi, el punto Yuan, lo tenemos simplemente en la distancia media entre la prominencia o protuberancia más alta del malleolo interno y el tendón calcáneo. Ahí, a la mitad entre los dos, ahí lo tenemos. Y generalmente, ya que aplicamos Tai Chi o lo estimulamos, si queremos estimular más todavía la fuerza del canal, pues de una vez ponemos el tonificante, que es Folio, que está simplemente 2 Kun por arriba de Tai Chi. Entonces estimulamos el punto Yuan y muchas veces junto con el punto tonificante, que es Folio, que es riñón 7, 2 Kun simplemente por arriba, es decir, 3 dedos transversales hacia arriba. Y ahí tenemos el punto río, punto madre, punto metal, punto tonificante del canal de riñón. Pero bueno, el Yuan es este, el punto Yuan, Tai Chi. Mientras que para localizar el punto Luo, nos vamos simplemente, ya que localizamos Tai Chi, que ya sabemos que Tai Chi está en el centro, entre el cóndilo y el maleolo, ahí, vamos, Tai Chi un poquito más arriba,
pero medio kun por abajo, 0.5 kun, de Tai Chi, tenemos inmediatamente abajo, ahí aún ligeramente abajo, tenemos ahí a riñón 4, Da Shong. Y este punto es el punto Luo del canal de riñón. Entonces, este punto es también un punto muy importante porque ayuda a tranquilizar, pacificar el espíritu, relajar, quitar mucha tensión. Es un punto muy sensible, generalmente no queremos dispersar riñón, tenemos que usarlo con muchísima prudencia, pero bueno, es un punto muy importante también. Y dentro de los Luo Yuan nos faltan los de hígado, de los del pie. Entonces, de los puntos más utilizados también del canal de hígado es Taishong, pero tenemos que tener mucho cuidado porque es un punto Yuan. Los puntos Yuan no se dispersan porque son de entrada de energía, a menos que sea absolutamente necesario o por algo muy, muy importante. Taishong muchas veces lo utilizamos para dispersar, sobre todo, o en dispersión, sobre todo porque es el punto más importante para dispersar fuego de hígado. Bueno, más importante para fuego no, porque para fuego el punto fuego del canal, que es el 2, que de hecho es el dispersante del canal. Pero aparte de que dispersa el fuego, aclara la cabeza y los ojos, pero es el punto más importante para armonizar al hígado y lo utilizamos mucho para romper estancamientos. Entonces, Taishong se utiliza muchísimo para romper estancamientos de sangre, energía, líquidos corporales, emociones, muchas alteraciones. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que es un punto yuan, es decir, no lo dejamos dispersado, es un punto yuan, si no la persona va a decir, ay, ya me siento más tranquilo, tranquila, pero después ya su función, su chi depuradora no está en óptimas condiciones, cualquier cosa le puede afectar. Entonces, una vez que lo activamos, por ejemplo, en dispersión, después lo tenemos que tonificar. Ya sea que antes de sacar la aguja la tonifiquemos y tapemos el orificio por el que entró la aguja para que no se disperse la energía. O podemos hasta pasar un toquecito de moxa, unos segundos, tampoco mucho porque genera fuego el hígado, entonces es con prudencia. Pero bueno, tomando siempre en cuenta que es un punto yuan. Y ahora vamos con el punto luo del canal. Aquí. Hígado 5. Entonces, 5 kun por arriba del malleolo interno sobre la tibia. Simplemente lo que hacemos es sentir la punta más alta de nuestro malleolo interno y a partir de ahí nos vamos 5 kun por arriba. Y ahí tenemos la zona del punto luo del canal de hígado. Entonces, cuando hay mucho exceso, ponemos el dispersante, que es hígado 2, y también el punto luo del canal para hacer una buena, muy buena, muy buena dispersión. Y entonces, con eso concluimos estos puntos que son los puntos luo yuan de los canales del pie. Ahora vamos a ver los luo yuan de los yang de la mano. Entonces aquí tenemos a intestino grueso 4, GQ como punto yuan y a Pianli, intestino grueso 6 como punto luo. Pues ahí ya los tenemos. Y tenemos, pues, este es uno de los puntos también más utilizados de todos los puntos acupunturales, entre el primer y segundo metacarpiano, a nivel de la mitad del segundo metacarpiano, en la parte más alta, cuando ponemos nuestra mano así, así, entonces en la parte más alta, cuando ponemos nuestra mano así, de ladito, entonces recordamos entre primer y segundo metacarpiano. Este es un punto muchísimo, muy utilizado, es de los puntos más utilizados de todos los puntos acupunturales. Este, Chenmen, Susali, Fenlong, digamos, hay algunos que utilizamos de forma muy continua, pero bueno, este es el punto yuan del canal de intestino grueso. Nos vamos entre el primer y segundo metacarpiano. Aquí vamos a localizar
este punto, el punto yuan. Mientras que el punto luo, bueno, el yuan, que es el tonificante, muchas veces lo combinamos con el punto tonificante de intestino grueso, que es intestino grueso 11. Mientras que el punto luo, bien, Li, nos vamos 3 por arriba del pliegue de la muñeca en una línea que une Yangshi y Chuchi. ¿Y dónde está intestino grueso 5? Pues intestino grueso 5, que es Yangshi, lo localizamos aquí, en el centro de la tabaquera anatómica. Entonces sentimos, espero que se me note bien la tabaquera anatómica, aquí, de esa zona que es el centro de la tabaquera anatómica, intestino grueso 5, vamos a imaginar una línea imaginaria que une nuestro punto intestino grueso 5 con el punto intestino grueso 11 que está en el pliegue transversal del codo al flexionarse. Entonces, en esa línea imaginaria, del 5 al 11, ahí nos vamos a ir 3 zoom por arriba del pliegue de la muñeca y 3 zoom son nuestros 4 dedos transversales. Entonces, ya que sentimos el centro de la tabaquera anatómica, que estamos en intestino grueso 5, pues sobre esa línea imaginaria que une el 5 con el 11, nos vamos a ir nuestros 3 zoom, que son nuestros 4 dedos proximales, y ahí vamos a tener a Tianli, el punto luo del canal de intestino grueso. Entonces, sobre esa línea imaginaria. Mientras que en el caso de triple calentador, tenemos el punto yuan y el punto luo, tenemos ahí triple calentador 4, Yangqi, y el luo, Waiwan, que es muy utilizado también. Entonces, para el punto yuan, que muchas veces lo utilizamos junto con el tonificante, que es el 3, pero bueno, en este caso el 4, que es el yuan, vamos a irnos a localizar primero el pliegue transversal del dorso de la muñeca. Y ya que sentimos nuestro pliegue transversal, ahí vamos a sentir una muy clara depresión que se forma entre los tendones del músculo extensor digital y el extensor del meñique. Para sentir mucho más claro ese huequito, vamos a hacer flexión y extensión de nuestra muñeca. Y ya que hacemos nuestra flexión y extensión, vamos a sentir el hueco. Entonces, siéntanlo, vamos a sentir, de hecho, el cúbito y el radio y vamos a sentir ese huequito en nuestra muñeca. Y ahí tenemos el punto yuan de nuestro canal de triple calentador. Mientras que para localizar nuestro punto luo, que es Y1, nos vamos a ir muy parecido a como localizamos Ney1, que es pericardio 6. Vean que es prácticamente igual, pero del lado del dorso. Entonces, de nuestro pliegue transversal de la muñeca, nos vamos a ir 2 zoom, que es el dedo índice, medio y anular, 2 zoom, directamente proximal de nuestro pliegue transversal de la muñeca, es decir, por arriba, entre el radio y el cúbito, y ahí tenemos a Sanyo A5, a Y1, que es el punto luo de nuestro canal de triple calentador. Ahora vamos al yuan y al luo de intestino delgado, Gangu y Chincheng. Entonces, intestino delgado 4, que es el punto yuan, es muy fácil de localizar. Generalmente, como lo ponemos muchas veces junto con el tonificante, pues podemos marcar el 3, que es el tonificante, y vamos siguiendo del lado de nuestro meñique y vamos a chocar, de hecho, aquí, con una zona ósea, aquí. De hecho, lo que vamos a sentir es tanto el hueso, un poquito por delante, el hueso ganchoso, y vamos a sentir la base del quinto metacarpiano. Y ahí sentimos un huequito, ahí tenemos el punto yuan. Entonces, muchas veces estimulamos el yuan y el tonificante, es decir, el 4, que es el yuan, y el 3. Muchas veces también podemos estimularlo al estar haciendo movimientos y vamos estimulando ambos, estimulando con el canto de nuestras manos. Entonces ahí tenemos el punto yuan del canal. Mientras que el luo, que es intestino delgado 7, simplemente nos vamos 5 zoom por arriba de la apófisis estiloides del cúbito. Podemos hasta irnos, déjenles trazo aquí,
Si nosotros marcamos el pliegue transversal de la muñeca y el pliegue transversal del codo, la distancia entre ambos es de 12 zoom, es decir, de aquí a acá hay 12 distancia. Es decir, que a la mitad estamos en 6. Si nos vamos a la mitad, estamos en 6. Y como este punto está 5 zoom por arriba, pues simplemente nos vamos después un zoom hacia abajo y ya estamos en el punto. Entonces, del pliegue transversal del codo, pliegue transversal de la muñeca, nos vamos a la mitad y de ahí un zoom hacia abajo para estar a 5 zoom por arriba de la apófisis estiloides del cúbito y además sentimos que estemos en el borde interno del cúbito para asegurarnos que estamos en el punto intestino delgado 7, Shisheng, que es el punto luo de nuestro canal que queremos estimular cuando hay mucho exceso. Y generalmente lo estimulamos junto con el mar, que es el dispersante. Bueno, aquí vamos a ver si todavía nos da tiempo. Entonces todavía vamos a ver los Lu y Yuan de los Yin de la mano para poder ya completar todos los Lu o Yuan. Y entonces ya habremos visto todos los tonificantes, dispersantes, Lu o Yuan, todos los de influencia, todos los de acción general. Entonces ya vamos avanzando, los Chu de reflejo dorsal, los Mu de reflejo anterior. Ya vamos avanzando poco a poco cada vez más en puntos. Pero entonces tenemos aquí los puntos Yuan de los Yin de la mano, Yuan y Lu. Tenemos aquí, de hecho, aquí tenemos uno que al mismo tiempo es tonificante y es Yuan, que es pulmón 9, aparte de ser punto de influencia de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, es un punto muy importante. Y aquí como punto Luo tenemos a pulmón 7, Liechua. Entonces, este punto es muy importante, el punto pulmón 9, sabemos que es el punto tierra, el punto arroyo, punto madre, punto tonificante. Nos vamos del pliegue transversal de la muñeca al flexionarlo del lado radial de la arteria radial. De hecho, cuando lo tocamos sentimos el pulso de la arteria y nos vamos ligeramente lateral. Seguimos sintiendo el pulso de la arteria. Sentimos el cambio de piel. Vemos el cambio de piel entre la zona palmar y la zona del dorso. Ahí vamos a sentir una ligera muesca ahí del lado radial de la arteria radial y ahí tenemos a Tai Yuan, que al mismo tiempo es punto Yuan y punto tonificante del canal. Mientras que para localizar a pulmón 7, Liecue, tenemos que está en la base o en la raíz de la apófisis estiloides del radio. Es una pequeña hendidura a 1.5 zoom del pliegue transversal de la muñeca. Entonces, para localizarlo simplemente localizamos la apófisis estiloides del radio. Sentimos una protuberancia ósea y nos vamos a la base. O sentimos la protuberancia, sentimos el pliegue transversal de la muñeca y nos vamos a la distancia transversal de nuestro dedo índice y medio si lo vamos a localizar en nosotros. Y ahí tenemos la zona de pulmón 7, que es nuestro punto Luo. Muchas veces lo ponemos junto con el dispersante, que es Chise, pulmón 5, que es el punto mar, para dispersar un poco con más fuerza. Y mientras que los puntos Luo y Yuan de pericardio, tenemos que el punto Yuan, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando dispersamos pericardio, porque es el mismo que es dispersante, es el punto Yuan. Recordemos que los Yuan tratamos de no dispersarlos, por eso de hecho utilizamos más Neiguan, el punto Luo, que Dalin para dispersar. Que Dalin es el punto Yuan al mismo tiempo que el dispersante. Pero bueno, vamos a ver aquí. Dalin, nos vamos en el centro del pliegue de la muñeca entre los dos tendones. De hecho, cuando nosotros flexionamos y extendemos, vamos a ver de forma muy clara nuestros tendones. Si se nos dificulta verlos, así el centro entre los dos tendones, presionamos un poquito nuestras muñecas, una con la otra. Es decir, juntamos nuestras manos y hacemos presión. La presión que hacemos la hacemos fuerte y la vemos de frente para ver nuestros tendones y poder, al estar viendo bien los tendones, poder hacerlo en localización adecuada e irnos al centro entre los dos tendones en el pliegue transversal de la muñeca. Entonces, ahí
tenemos a Dalin, que este es el punto dispersante del canal de pericardio, pero al mismo tiempo es punto Yuan, es decir, punto de entrada de energía Yuan. Y Neiwan, que está de donde está Dalin, 2 zoom proximal. Entonces, 2 zoom, que ya sabemos que es la distancia de nuestro dedo índice, medio y anular proximal. Ahí, entre los dos tendones también, a 2 con. El punto luego de pericardio. Y finalmente tenemos de corazón, Chenmen, que al mismo tiempo es punto dispersante, punto arroyo, punto hijo, punto tierra del canal de corazón, pero también es punto Yuan, entonces, y es uno de los más utilizados para dispersar. Entonces tenemos que tener ese cuidado de que, como es punto Yuan, si llegamos a dispersar Chenmen, en esa misma sesión tenemos que tonificarlo para que no pierda la entrada de energía ancestral. Pero bueno, Chenmen es el dispersante y es el punto Yuan, y lo tenemos localizado muy, muy fácilmente. Nosotros vamos a sentir nuestro pliegue transversal de la muñeca y de todo el pliegue vamos a sentir del lado del meñique el hueso pisiforme, un pequeño huesecillo. Si nosotros pasamos nuestro dedo de el dedo meñique hacia la parte radial, hacia acá, vamos a sentir como claramente nuestro dedo cae en un pequeño hueco. Y ese pequeño huequito es Chenmen. Entonces, ese huequito es Chenmen en nuestro pliegue de la muñeca. Si alguien dice, ay, es que yo tengo aquí muchos pliegues porque se ve como que tuviera muchos brazaletes, pues de todos los pliegues es el pliegue más cercano a la palma. Pliegue transversal de la muñeca, lado radial de el hueso pisiforme. Vamos a imaginar que aquí está el pisiforme. Tenemos que irnos del lado radial del pisiforme y ahí tenemos nuestro punto Chenmen corporal. Ahí. Y es al mismo tiempo punto Yuan. Mientras que el punto Luo del canal es Tongli. Ay, se me fue acá. Tongli. Y este punto lo localizamos también muy, muy fácilmente, Tongli. Entonces lo localizamos muy, muy fácil. Simplemente vamos a ver la localización. Vean, en la parte cubital e interna del antebrazo a un cum proximal del pliegue de la muñeca, en el borde radial del tendón del flexor cubital del carpo. Lo más fácil es localizar primero Chenmen. Ya que localizamos Chenmen, podemos trazar una línea imaginaria que une corazón 7 con corazón 3, que está en el pliegue transversal del codo al flexionarse, medial, parecido como localizamos intestino grueso 11, pero por la parte medial. Entonces, ya que unimos esos dos puntos sobre esa línea imaginaria, vamos a irnos simplemente un cum proximal, es decir, de la zona de Chenmen que ya tengamos localizada, ahí marcamos, y nos vamos un cum simplemente hacia arriba, que es la distancia transversal de prácticamente de un pulgar transversal. Y ahí vamos a tener el punto luo de corazón, que es corazón 5. Entonces ahí, la zona de Tongli, corazón 5, tenemos ahí el punto luo. Y muy bien, con eso finalizamos nuestros puntos luo y yuan de, ahora sí, ya de todos nuestros canales regulares. Y muy bien, ahora nos queda hacer práctica en clase. Bueno, me despido.